este tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Hasta amado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y locura, fulminante preciosura, te deslumbras, alócame con tu dulzura. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 667. ¡Sobre la bestia! Buenas noches, damas y Buenas... caballeros. Si ustedes están viendo mala imagen, es que estoy sin lentes. no es que se está viendo borroso, es que está sin lentes. Ustedes no están, ustedes si ven borroso, es culpa de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo Soy les Ronald ha ido? Fernández ¿Cómo y vas, bueno, Ronald? volvemos. ¿Qué te parece? Las decisiones que afectan a todos nosotros. Y si ven a una señora adorable pasando por atrás, eso es mi señora progenitora que me está ayudando a buscar mis lentes. Que lo más chistoso es que, aunque ustedes no lo crean, lo más chistoso es de que, ¿cómo les digo? Imagina, esta edad pierde los lentes. ¿Qué más podrá perder? Ya, los lentes unidos jamás serán vencidos. Llámales, pones GPS. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando de nuevo 667 sobre la bestia, un programa divertido, entretenido, en donde vamos a estar dialogando y conversando, bueno, también con ciertos confrontamientos desde En mi caso sospechando. desde las distintas tendencias. El día de hoy vamos a conversar sobre los derechos humanos y la posesión de drogas. ¿Qué piensas? Bueno, iniciemos por algo que me parece mucha polémica, la posesión de Trump. A ver, ¿te refieres a la parte en la que se dice que según el No, la comité, posesión, el posesionamiento de Trump, según el comité de los donde cambió todo el republicanos, contexto? a las personas que no recibieron invitación, les cobraron $1 millón para estar en este evento, y que nuestro presidente, que no recibió invitación, pagó O sea, $1 de hecho, solo millón habían para 20, estar ahí. ¿Te refieres a eso? a ver, solo habían 20 personas que tenían invitaciones. Entre esos, 10 dijeron que no iban a ir. Entre esos, de China, Liu que mandó un Xinqui, comunicado y por también redes Bukele sociales tampoco indicando fue. que no iba a poder. ¿También qué? Bukele. Sí, eso digo, fueron personas, o sea, entre ellos fueron, a ver, 10 mandaron los comunicados en las redes sociales informando que no asistirán a la posesión de Trump. Para muchos rompe los contextos, ha hecho cosas que en bastante tiempo no se ha hecho en Estados Unidos. Es cierto, no ha hecho ha hecho algunas cosas que, a ver, sus primeros 200 decretos ya recibieron su primer revés. La Corte Federal, la Corte Suprema de Justicia de la Unión Americana, decidió que eso de quitar el derecho a los nacidos en Estados Unidos no es legal. ¿Ya? Recordemos Legal. algo. Hagamos una aclaración, Ronald. Todo el mundo se queja de los organismos de los derechos humanos. Pero, por ejemplo, si yo te golpeo a ti, Ronald, yo no te estoy cometiendo, no te estoy atentando, aunque te desbarate con un bat de béisbol, no estoy atentando contra los derechos humanos. Estoy atentando contra ti. ¿Ya? Solo el Estado, o sea, el gobierno, es el que puede quitarte o no los derechos humanos. Por eso, es algo que parece chistoso, pero es algo que maneja el criterio de cómo se mueve el mundo. No sé si me doy a entender apropiadamente. A ver, si una persona golpea a otra, como lo que ha pasado en el caso de España, y creo que alguna vez conversamos con Heredia, que había sido golpeado por xenofobia en España, maltratado y casi matado, eso no es violación a los derechos humanos. No, esto es un ataque a una persona. No tiene nada que ver con la xenofobia, el racismo y todo esto. Xenofobia, racismo, aparofobia, porque si te das cuenta, muchos de los ataques que se dan a las personas de escasos recursos económicos se considera un delito de odio. Y el odio se caracteriza porque tiene miedo a la pobreza. Y eso es aparofobia. Ya. Entre estas cosas, no estamos atentando a los derechos humanos. ¿Cuándo los derechos humanos? Cuando se te quitan los derechos humanos, cuando es un atentado a los derechos humanos, es sí y solo sí el gobierno te ataca a ti.
a través de su aparato represor. ¿Cuándo los derechos humanos, cuándo son atacados los derechos humanos? Y cuándo hablemos de tu madrina de bodas, Alondra Santiago. ¿Ya? Hablemos de Alondra Santiago. Cuando a Alondra Santiago le quitaron la visa y la expulsaron del país, Ecuador está en su pleno derecho de retirar el documento de visita. Está bien, legalmente. Ella tiene el derecho de repetición y que me expliquen por qué me expulsan. Eso se llama habeas data. Yo no soy abogado en ese caso, ¿ya? En la última apelación, el gobierno se rehúsa a darle la habeas data. El juez se rehúsa a revelar por qué le expulsan del país. Ahí ya se convierte en un atentado a los derechos humanos. O sea, si el gobierno decía, usted violó tales mandatos, simplemente ya, era una respuesta. Si violaste tales leyes, Por decirle un ejemplo, simplemente él podría, como gobierno podría decir, usted está generando odio en nuestra nación, así que le quitamos. Podría decir así el gobierno. Puede hacerlo, y es legal. Es más, obviamente no es necesario de parte del gobierno dar una explicación. No, pero podría ser. Por ejemplo, estás saliendo con uno de tus novios, y no le dan la visa, y no le dan la visa de residente. ¿Qué va a pasar? El gobierno no tiene la obligación de explicar por qué no te da la visa. No es obligación. No es obligación. Y ningún gobierno tiene la obligación de darte. O sea, el derecho, o sea, todo el mundo dice, Ecuador no tiene visa. No, Ecuador sí tiene visa. Es un permiso de residencia por 90 días, que lo puedes renovar por otros 90 días. Si no lo renovaste, eres expulsado durante 2 años. Lo que sucede es que, mira, mijo, es como, por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el ancho de una banqueta, vereda, acera que debe tener mínimo para ser considerada así? A ver, en las zonas en donde se está haciendo. En la zona urbana, en la zona sí. No, en donde se está haciendo construcciones, o sea, en donde se está haciendo una planificación, 1 metro. En las áreas en donde ya existe, ya está la urbanizado, tiene que tener mínimo 1,50 m. 1,50 m es lo mínimo que tiene que tener una acera para ser considerada acera. Ejemplo, si tú vas manejando por la autopista General Rumiñahui y atropellas a alguien, si tienes un buen abogado, puede que no seas culpable. Porque la autopista General Rumiñahui no tiene veredas. Y tampoco es algo de tránsito peatonal. Exacto. Es como, por ejemplo, en los túneles de San Juan, San Diego y San Roque, hay un paso peatonal que nadie debería usar por la cantidad de contaminación. Pero si algún yamingo, y te acuerdas que esa vez que le vimos a esa señorita en esa moto eléctrica que estaba dentro de los túneles y rezagando todo el tráfico. Sí. Ya. Ahora, volviendo al tema de los derechos humanos. Los derechos humanos solo te los pueden atentar, quitar, agredir el gobierno nacional de cualquier país. ¿Ya? ¿Quién te los puede defender? ¿Cómo? ¿Y quién te los puede defender? ¿El mismo Estado? No, ahí estamos la ciudadanía. Tú como individuo puedes apelar a las distintas cortes. ¿Ya? Igual están estas organizaciones de derechos humanos. Por eso salieron estas organizaciones de derechos humanos. Muchas de ellas defienden a los delincuentes. No es que defienden a los delincuentes, sino que se defiende que se consiga el debido proceso. ¿Ya? El debido proceso especifica, por ejemplo, los chicos de las Malvinas fueron retenidos en las Malvinas y fueron después abandonados en Taura. Digamos que los militares no los dejaron desnudos, no los golpearon, pero el momento que ellos hacen eso los militares no se mandan solos, ellos son obedientes, no deliberantes. No son ahí ya tienen que obedecer órdenes. Obedientes, no, ellos no deben deliberar. El momento que ellos lo dejaron, así sea a 2 cuadras, ya están atentando contra sus derechos.
¿Ya? Primero, porque los militares no tienen la autoridad, por mucho que estés, no tienen la autoridad para retener a alguien sin una orden, igual que la policía. Eso, por ejemplo, dice, eliminemos los derechos humanos. Seamos honestos. Te estabas enterando, no, hace no mucho, que en plena época republicana del Ecuador se vendían las haciendas con indígenas o con afrodescendientes como parte de la propiedad. Hasta hace no mucho. Hasta hace menos de 100 años. Y no es algo que solo pasó en Ecuador. A ver, pero vamos desde el inicio. A ver, es que es algo que quiero entender y que la ciudadanía también entienda, porque nosotros tenemos dos conceptos de los derechos humanos. Uno el que tú nos acabas de plantear y otro el que conocemos realmente. A ver, para la mayoría de personas que hemos visto el funcionamiento de distintas organizaciones, no del sistema de derechos humanos, sino de las organizaciones, vemos que actúan individualmente y vemos que actúan hacia una persona en específico. En este caso, han defendido a delincuentes, violadores, principalmente. Han defendido las personas de trata de blancas y más las personas de narcotráfico. ¿Por qué se enfocan más en las personas de narcotráfico? Porque es la que más recursos tienen, la que más plata hay. Entonces sabemos que también es una fuente más de corrupción. Entonces, el enfoque que nosotros como ciudadanía tenemos es el que los derechos humanos no están para defendernos a todos, a todo el contexto de la población, sino al que tiene recursos y no importa cómo viole la ley. Entonces ahí estamos, ahí vemos que principalmente las personas que tienen alto recurso económico, como son los narcotraficantes, son los que más se les escucha en las calles y con grandes promociones y con grandes multitudes de gente defendiéndolos. A diferencia de personas que... El caso de los niños de las Malvinas, acabas de poner un buen ejemplo. También el caso de personas no sé si tuviste de una persona que fue que el marido la mató por el Puente 7. ¿Cuántas personas salieron a protestar? No llegaron ni a 30 personas. En el caso de las Malvinas, no fueron la cantidad de personas que se esperaba que apoyen. Pero si hablamos de delincuentes, si hablamos de personas de cuello blanco, incluso estos mismos políticos, vamos, hasta de Jorge Glass había más gente que de los niños de las Malvinas, cuando defendían el tema de Jorge Glass, mira, verás, como tú sabes muy bien, yo puedo tener la cura del cáncer a 2 centavos. Y si no la sé vender, ¿qué tengo? La cura del cáncer a 2 centavos. Y se quedó ahí. Lo que pasa es que por eso un gobierno decidió desmantelar estas fundaciones que lo único que servían era para lavar dinero, hablemoslo, para lavar dinero, y no me refiero al dinero que dejaste en la lavadora, que dejaste en el bolsillo del pantalón antes de meterlo a la lavadora, sino muchas veces. No, bueno, eso todos hemos aprendido alguna vez a lavar ese tipo de dinero. Es a lavar el dinero así. A lavar el dinero así. Sí, después en la lavadora se me han atascado y tocó mandar a hacer a repararla, ya. Pero porque se quedaban las monedas ahí. Sí, pero lo que te quiero decir, usaron para lavar dinero y eran el frente, el término es el fronting, la imagen, el avatar para este tipo de cosas. No sé si me doy a entender apropiadamente, ¿ya? Sí, entonces, por ejemplo, te lo voy a poner así. Ronald Fernández hipotéticamente tiene un montón de dinero y sabe que algún rato le va a caer, se le va a dormir el diablo, como se dice en el dicho, ¿ya? Entonces ya tiene su colchón. Hay gente que tiene el seguro de abogados y hay gente que tiene estos grupos y abogados para enfrentar ese tipo de cosas, ¿ya? En el caso bueno, olvidemos de eso, no hablemos de títulos. Entonces, eso está así, pero el problema cuando hay una crisis de institucionalidad, estos entes abundan, porque hay gente, vamos, tú y yo conocemos gente que tiene su fundación, que llegan que irían a ser alcaldes, y piensan que por eso, les basta y sobra. Pero estratégicamente no saben manejar las cosas.
Cuando hay una institucionalidad, estos entes surgieron principalmente por los abusos de la Policía Nacional. Principalmente. Sí. Por estos bueno, de hecho, en los 80, 90. Sí, 80, pero 90 más. cogieron fuerza en los 90. Hecho, cogieron más auge en el tema de León Félix Cordero, porque ahí fue... No, ahí no había cómo, pero en los 90 empezaron a coger fuerza, ¿ya? Porque también digo, lo vieron como una lavada de dinero. Y no solo me refiero a actividades ilícitas. A ver, hay que entender como fundación tú podías traer un auto y no pagabas impuestos. Y como persona con discapacidad asambleísta también haces lo mismo. Ya, buen punto, buen remember. Sin embargo, cuando como tú y yo sabemos, la ciudadanía no es muy consciente de ello, todo lo que compras a través de la fundación se queda en la fundación. Y si el ente regulador de la fundación dice, se disuelve esta fundación, todo lo que está en nombre de la fundación se queda el ministerio en cuestión. Ya. Que esa es la parte que quiero entender. Cuando armamos una organización de derechos humanos, ¿es una fundación o qué es? Porque puede ser una fundación, un gremio, una asociación, una cooperativa. Recuerda que hay la libre asociación. Ya, todo depende de la figura legal. Para ser una figura legal reconocida ante, los entes de derecho y de hecho, ya, si tienes un ente de derecho, tiene que estar reconocida. En el caso de una fundación de derechos humanos, creo que me parece que es ante el Ministerio del Interior. Creo que es en el MIS. No, eso es para seguridad social. Las fundaciones estaban en el MIS. Por ejemplo, Ayu pertenece al Ministerio de Telecomunicaciones. Sí, pero porque es una empresa, es una fundación de comunicación. Sí, pero los derechos humanos, el MIS maneja el bienestar social. Derechos humanos es la policía. Ya. Bueno, las personas que nos pero siguen... volviendo al tema. ¿Por qué cuando decían Donald Trump, por ejemplo, los derechos humanos son, primero para empezar, son inalienables? O sea que no se deben romper. Son imprescriptibles. Ya. No importa lo que tú firmes, siempre los tendrás. Entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al agua. Entonces, muchas de estas fundaciones usan el agua. Entonces, ¿por qué vienen las empresas de agua potable y si no pagas te corta el agua? Te corta la luz, te cortan los tienes derecho al agua. Nunca especifica si es el agua potable o el agua no potable. A ver, vives en una ciudad. ¿Qué tipo de agua puedes consumir aquí? ¿O qué tipo de agua puedes adquirir? Agua entubada, agua en botella. La única. Agua servida. Agua entubada, porque agua en botella, los tanqueros no llegan por acá. Eso los no tanqueros dejaron de... Es que la empresa de agua potable usó la figura que ellos te cortan el servicio, porque no es empresa solo de agua potable, es empresa de agua potable, alcantarillado y sanitización, en el caso de la empresa de Quito. Ya, pero cuando hablamos del coste de los aguas, también están violando nuestros derechos humanos, según lo entiendo así, porque te cortan... Exactamente, ahí hay una disonancia, ahí hay una... ¿Cómo se llama? Ahí hay una contradicción, pero para doblar la ley sin romperla, ellos te cortan, cuando te cortan el agua, lo que te cortan es porque tú no has pagado el servicio de alcantarillado. No te cortan por el agua, sino te cortan por el servicio de alcantarillado. Por eso siempre en la planilla del agua viene con alcantarillado, recolección de basura y todo eso. Es para sostener el tema del corte, que no has pagado eso. Ya, sí, es interesante. Echa la ley, echa la trampa. Al final del día, el mismo gobierno también nos está viendo las huevas, o de los municipios nos están viendo las huevas porque te ponen echa la ley, echa la trampa, como dicen. Sí, no, pero son figuras, digo, yo no soy un profesional en el derecho, pero te puedo decir, eso es básicamente, volviendo al tema de derechos humanos, cuando Donald Trump empezó a emitir estos decretos, la Corte Suprema de Justicia dijo, no va, no pasa, es inconstitucional, adiós. A ver, veamos algunos de los decretos que me parecieron muy interesantes de Donald Trump. ¿Tienes a la mano? Ya te los veo, dame un ratito. Ay, me equivoqué. Sí, uno de los decretos que más me llamó la atención
fue que Estados Unidos o el gobierno de Donald Trump no reconoce a los LGTB, no reconoce a los otros sexos, solo reconoce masculino y femenino. Me pareció por muy orden biológico. Sí, por orden biológico. ¿Cómo podría decir esto? Sí, biológico, porque no creo que haya otra palabra más. No, así dice el decreto. Sí, entonces, me parece muy interesante porque dejamos de reconocer a los que se perciben. Había una polémica que me parecía muy interesante, no sé si tú la escuchaste antes de pasar esto. Había una persona que decía, yo te autopercibo que eres mujer, tú no puedes creer que eres hombre si yo te autopercibo que eres mujer. Entonces, era muy interesante porque al final del día todo se volvía un despelote y nadie era lo que quería hacer. Mira, hay una entrevista que le hicieron a una persona, se me escapa el nombre, y no pasó en Estados Unidos, pasó que en Latinoamérica. O sea, usted gastó $60,000 para convertirse en mujer. Sí. Y ahora le gustan las mujeres. Sí. ¿Para qué sirvió la operación? Para nada. ¿Ya? ¿Qué sucede? Esto de la agenda woke, yo soy anti-woke. Fueron al ridículo de decir, basta que alguien se sienta o se perciba como algo, es suficiente como para que todo el mundo trate así. ¿Ya? De ahí salió esas palabritas que tú y yo detestamos, que terminan en es. X, en E y en X. También, pues, hasta el X te lo tolero, loco. Pero lo que te digo, cuando tienes cuando quieres forzar a la gente a que piense así, lo que estás dando son municiones a los que detestan tu causa. Recuerda, entre los celtas está el dicho que dice, no hay peor fanático, no hay peor enemigo de una causa que el fanático de la causa. ¿Ya? Entonces, sí, cuando Donald Trump desconoce a los LGBTIQ+, cuando los desconoce, les quita los derechos. Pero les quita los derechos como comunidad LGBTIQ+. Nada más. Pero sus derechos humanos están intactos. O sea, a ver, es que estamos reconociendo, es que no le estás quitando nada. No les estás quitando nada, simplemente sí, no le estás quitando su bienestar psicológico. Psicológico podría ser, pero si estamos hablando de psicológico, entonces me tendría que poner en los zapatos del adicto, me tendría que poner en los zapatos de la tóxica, me tendría que poner en los zapatos de esta persona que tiene la ansiedad, feminazi de las Karens. O sea, claro, si voy a reconocer y darle gusto a cada uno de las personas, vamos, una mujer creo que tiene 5 caracteres al día, si no es los 100 caracteres al día. Entonces, me tengo que poner en esos zapatos para decir, sí, estás bien. O sea, no me voy a pelear contigo, te voy a dar la razón. Eso lo entendería. Es básicamente lo que propone la agenda woke. Y como dijo un analista español, realmente la agenda woke lo que apunta es a la reducción del tamaño de la población. Bueno, no encuentro lo que dice aquí. Trump pone en marcha proyecto 2025. Los 26 primeros decretos del presidente de Estados Unidos había anunciado 100 en una puesta en escena en el poder soberano. Donald Trump firmó 26 de órdenes ejecutivas en su primer día en la Casa Blanca. Retirada de la OMS, del estado de emergencia, fin del derecho a la nacionalidad por nacimiento. Eso ya fue derogado. A ver, pone 2 hasta ahorita que me dice, 26 decretos de la Casa Blanca, dice. La primera, retirada de la OMS, del estado de emergencia. Fin del derecho a la nacionalidad por nacimiento. Son 2 decretos. ¿El de la OMS también fue retirado? No, ese no. Ya, el que fue retirado entonces es el del fin del derecho a la nacionalidad por nacimiento. Eso fue retirado. Eso fue anulado. Trump hace de la excepción un principio y de la aceleración. Ese decreto se llama restauración de la verdad biológica. El presidente Donald Trump hizo oficial que en su gobierno solo se reconocerán 2 sexos, masculino y femenino. ¿Qué pasa con esto de la ideología de género?
una de nuestras amigas, Chloe Salazar, ellos hablaban de que quieren establecer que las empresas tengan que contratar sí o sí a un transexual. ¿Ya? ¿Ya? Sí, Entonces, sí, de acuerdo. ya, Y también pero querían que el Estado les pague las hormonas, que el Estado les pague todas las operaciones para que se tengan ese bienestar, entre comillas. ajá. Pero recuerda una cosa, hay ciertos tratamientos, por ejemplo, en España también se paga el tratamiento de la fertilidad y también la fertilización in vitro para que una pareja pueda tener descendencia. Pero la gente empezó a mal usar este derecho, ¿ya? Y no es que era un derecho, esta facilidad que daba el gobierno español. Entonces, el tratamiento de hormonas empezaron a exigir, es que yo me siento mujer. En Estados Unidos también hay esa facilidad. Pero, Ya. pero muchos de los que aceptaron ese convenio ahora están tratando que se haga la reversa de ese tratamiento y quieren que el gobierno los vuelva a pagar. O sea, hablemos con honestidad, hermano. Tanto tú como yo sabemos que la gente no aprecia nada si les dan regalado. Sí, es verdad. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Uh-huh. O sea, sí, es Entonces, y verdad. son mendigos con escopeta. Muchas personas son así. A ver, pero es que esa es la parte que quiero entender. A ver, ¿cuáles son los derechos que se les está retirando? Porque, a ver, ¿A el quiénes? derecho a la adopción, no sé si es que tengan, pero, En a algunos ver, estados sí. yo pienso que para formar una familia no Pero lo la puedes hacer ni adopción es un derecho mujer, humano, ni ¿ah? hombre. Sí, no, a ver, no es un derecho humano, es un derecho del niño. Es un derecho del Tampoco. niño a tener padre, hasta donde yo lo entiendo. Más o menos así, ya. Sí, es el derecho a tener una familia, pero el derecho a tener una familia invoca que tienes que tener los dos sexos. Es decir, no puedes criar entre mujer y mujer a una persona, a un niño, o entre hombre a hombre, porque siempre vas a necesitar esa masculinidad y esa feminidad que hace la Te familia. diré que hay muchas madres, muchos padres también, muchos madres y padres solteros que cuidan a sus cachorros solos. Ya, Sí, no te pero voy a por decir eso que también no. tenemos la adolescencia que Ya, o sea, tenemos. hay la figura, hay la figura. Lo que te quiero decir, o sea, no es un, o sea, querer resolver esto en minutos es un debate que ya lleva 50 años, querido. Paradójicamente, tú tienes a los hijos de Miguel Bosé, de Ricky Martin, Gente que ¿ya? tiene muchos recursos económicos. Gente que tenemos, o sea, que alquilaron vientres, consiguieron Al final del óvulos. día, sí, pero no adoptaron, fueron hijos de ellos mismos. Elton John adoptó, Neil Patrick Harris adoptó, y son También homosexuales. tenemos familias que... O sea, pero a ver, es que esa es la parte que no entiendo. ¿Cuál fue la violación o los derechos que se les violó a ellos? A Porque al ver, final del día, el derecho derechos a la humanos salud salieron a mental. protestar a favor de ellos. Verá, la comunidad LGBTIQ más en Estados Unidos es un lobby muy poderoso. En Estados Unidos es un lobby muy poderoso. Cuando se reconocen solo estos dos derechos, entonces es simple. Si tú eres Ronald y te identificas como femenino, ya solo cambias el nombre y empiezas tu tratamiento hormonal. Ah, no, yo soy homosexual. Perfecto, dale. Simplemente no obliga al resto. Por ejemplo, justo en Miami, un padre impidió que un transexual plenamente masculino ingrese al baño de damas mientras su hija estaba ahí. Bien, mal, Con justa razón. O sea, yo lo veo bien. ya, tú Porque lo al ves final bien, del día, pero desde tu punto de heterosexual, hombre, desde el punto de este individuo que se cree mujer. Es más, por ejemplo, ¿qué condujo esto de la inclusión forzada? A que muchos atletas masculinos, que en sus ligas, por decirlo de alguna manera, ocupaban el ranking 250, 300. Ah, dijeron, me identifico como mujer. Y empezaron a romper récords en el femenino.
Es que esa es la parte, o sea, es la que no les entiendo, a ver. Y no entiendo cómo se compara, o sea, estamos sacándole, primero la mujer quiere dejar de tener el espacio como mujer para tener las mismas cualidades de un hombre, que yo no digo que está mal, creo que debe estar bien, y si No, no, quieren no, pueda estás competir, hablando de pero bajo embrismo. las mismas normativas. Y de Estás ahí hablando viene, de en vez embrismo. de la mujer, sí, pero en vez de la mujer está saliendo el grupo LGTBI a sentirse la feminidad, podría decirse así, o la parte débil de, que representaba a la mujer, ahora lo haría el grupo LGTBI, ya con representando la feminidad, podría decirlo así. O sea, estamos teniendo estos dos segmentos, en vez de que las mujeres, o sea, esa es la parte que quiero Ronald. entender. Hasta 1998 en Ecuador, ser homosexual era un delito penal. Y, sí, en algunos casos también fue casos de homicidios, asesinatos a algunas personas, eso se generó la homofobia en muchos sectores, No, no ve, solamente en Ecuador, a a que no nivel lo creas, mundial. los mayores homofóbicos no somos los hombres, son las mujeres. Sí, porque les quitan a los maridos. Pero el marido realmente era un homosexual reprimido. Por eso la sigla LGBTIQ dice bisexuales, Q de curiosities. Que Curiosities. son curiosos. De ¿Ya? Curiosities. Esto es, ya, entonces cuando hablábamos de que los bisexuales, alguien inventó los panasexuales, no, los panasexuales son bisexuales, simplemente descontrolados, promiscuos, ¿ya? Vamos, se acusó a la comunidad homosexual, se le acusó de propagar el VIH. Sí. Cuando, discúlpame, la homosexualidad en libros, cualquiera que lea un libro de historia, hay registros de casos de homosexualidad. Vamos, no me acuerdo si fue Pitágoras o Arquímedes, no me acuerdo cuál fue. Desde Roma, desde mucho más antes Pero te estoy diciendo mucho más antes. Hay un relato que dice, el verdadero amor es entre hombres. Las mujeres solo sirven para reproducirse. Y también hay otro que dice, la mariconada es cosa de hombre. Y hay que ser bien hombre. O sea, claro, pero, o sea, bueno, el tema gays, homosexuales, esto viene desde A hace ver, el muchos años. O sea, gay, Freddie Mercury. Gay, Miguel Bosé. Gay, Oscar Wilde. Gay, Elton John. Tú eres un pobre maricón. ya, no llego ni a eso. Con mi presupuesto no llego ni a loca. Sí. Pero O bueno, sea, esto viene desde hace muchos años. miles de O sea, años. no Desde es que de la humanidad ahora. es No es... humanidad ha habido el homosexualismo, ha habido el bestialismo. ¿Ya? Por eso, una de las teorías de la conspiración dice que el VIH fue un virus que se fue de control. El problema del VIH es que muta muy rápido. Por eso es una enfermedad, es una plaga. Muta demasiado rápido. Y antes que me Ya, olvide, un anuncio. Si tú eres comunicador social, eres no, líder barrial, te gestor corto. territorial, agente político, tienes un club, diriges un club deportivo, Tienes un club de fans. tienes una página de Gordifans, comunícate con Gayu Comunicaciones, O sabemos cómo hacerlo y crea, te vamos a ayudar a crecer. crea tu medio digital. Forma tu medio digital, promociona, impulsa tu barrio, haz que se generen actividades sociales, culturales dentro de tu barrio y ayuda a los emprendimientos. Genera tu medio digital. Esto lo hacemos y forma parte de la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, que estamos rompiendo cero. Esa es una parte. Estamos en todas partes, acostúmbrate. Volviendo al tema, volviendo al tema, Dale. volviendo al tema. Por ejemplo, en los derechos humanos, como te digo, primero nos lo quita el Estado. Con la firma de Donald Trump, al decir que ¿Qué los nos LGBTI metió? no existen, porque el decreto está fundamentado en que decir que toda la A comunidad ver, homosexual no existe. Y cuando dices que algo no existe y lo dices a nivel de gobierno, lo que no está en papel no existe. ¿cómo? Lo que no está en papel no existe. El problema es que derogaste todo lo que había y dijiste, no existe. Sí, y con esto le estás quitando a todas las personas que
los que se cambiaron de nombre a nombre de mujer, los que se cambiaron de sexo en las cédulas, les estás quitando todo lo que creo que No adquirieron existen. en muchos años. Simplemente dijeron, no existen. Oye, naciste hombre y eres hombre, así te lo hayas cortado. Al final del día, esto se soluciona en dos médicos, en dos profesionales médicos. Perdón, especializaciones médicas. El ginecólogo, la ginecología y la proctología. Es el urólogo. O sea, en 2 dedos. En 2 dedos. Bien, me gustó. Ok, listo. Pero bueno, ¿cuáles son los o sea, es que esa es la parte, ¿qué derechos más? Bueno, sí, viéndolo desde este punto, violar, o sea, perdieron mucho la comunidad LGTBI, perdió y retrocedió 20 años atrás, en donde no existen, en donde ya el matrimonio que se crearon, ¿cómo se va a anular todo eso? ¿Cómo se va a dar marcha atrás los que ya se casaron, los que cambiaron su cédula, los que adoptaron, los que generaron familia? Porque los que ya tienen familias. Lo que pasa es esto, que todos los de ninguna ley es retroactiva en ninguna parte del mundo. Solo los sindicalistas querían que sus bonos sean retroactivos y lo lograban. Pero ninguna ley es retroactiva. Lo que ya está hecho, hecho está. Pero, ¿qué sucede con las cuotas de género? Verás, si te pones a ver la historia del siglo XX, ni siquiera te estoy hablando del siglo XVIII, del siglo XX, cuando impidieron que en la década de los 30, o sea, hace menos de 100 años, dijeron que los niños no deben trabajar en las minas. O sea, los empresarios, si los niños no trabajan en las minas, quebraremos. Que vamos a reducir la jornada laboral de 18 horas a 12, 10 y luego 8. Quebraremos. Bueno, y eso se consiguió tirando flores, ¿no? Sí. Se consiguió lanzando florecitas. Que el reconocimiento de las horas extras, si reconocemos las horas extras, quebraremos. Sí, porque estás quitándole la ganancia al empresario. ¿Ya? La ganancia, no le estás quitando la sostenibilidad. La sustentabilidad, no le estás quitando, le estás quitando la ganancia, porque ellos ganaban en 400 y 500%. Lo voy a poner así. En 300, lo voy a poner 200, así. Tengo un conocido que, y te digo, esto es en la época del Correato. En la época de Correa presidente, él se quejaba de que Correa les está haciendo pagar muchos impuestos. Le digo, ¿cuánto pagabas antes? Digo, yo pagaba $200, Silich, pero ahora como me toca pagarle más dinero a la gente y como me tocó despedir a la empleada porque ya no le puedo pagar el mínimo, porque antes yo le hacía trabajar 44 horas a la semana, yo le dejaba los domingos libres y le daba los 25 centavos para el bus. Yo soy buena persona. Pero le hacía trabajar 44 horas a la semana por $200. Sí, por $140. ¿Ya? Entonces, la gente puede ser una hija de... pero siempre considerará de que hace bien las cosas, por el bien de la humanidad. Es que ahí viene el tema. Todos, mientras no les topen sus intereses, se consideran que hacen bien las cosas. Te lo voy a poner así. Todo el mundo es neoliberal hasta que toca llevar a la madrecita a emergencias. Nosotros venimos del primero yo, segundo yo y tercero yo. Nuestra gente está acostumbrada a velar primero por lo nuestro, sin importarme el resto. Y nos vestimos con la cara de hipócritas diciendo, estamos ayudando a la gente cuando nos estamos lucrando. Bueno, y es algo que me gustaría topar en el próximo programa, se nos va acabando el tiempo. Las fundaciones. ¿Cómo generan proyectos o cómo se generan las fundaciones cuando te dicen, vamos a ayudar a los perritos de la calle? Se sacan plata, generan el negocio para mantenerse todos ellos, pero no sacan los perros de las calles, los dan a alimentar y los mantienen en las calles. Lo mismo hacen con las personas, lo mismo hacen con el adulto mayor, lo mismo hacen con el niño. Eso no es ayudarles, es mantenerse y generarse un negocio a través de la necesidad de otras personas. Tanto tú como yo sabemos que, por ejemplo, hay estas organizaciones que apoyan principalmente a las mujeres ex PPLs, ¿ya?
puedo decir nombres inclusive, que para ellos el mejor negocio es mantenerles en la pobreza. ¿Ya? Mientras el beneficiario de la fundación recibe un pedacito de pan duro, el administrador de la fundación se come un buen pollo. No yendo muy lejos, acá en mi barrio, bueno, muchos conocen por donde vivo, no voy a decir nombres porque después me siguen las culebras. Aquí había una fundación que se dedicaba a traer, a que eran padrinos. Eran los padrinos del extranjero y que te mandaban cosas. Y hasta que una vez yo me entero que esa fundación recibía $100 por cada niño que cuidaban. Y ellos lo que les daban, ¿sabes qué era? Ellos de aquí venían y les daban un juguetito, una camioneta, así cualquier cosita, un pantalón, un busito. El máximo le costaba $5 a $20. No llegaba ni a $20. De $5 a $20. Ya pongámosle $20. Pero el resto se quedaba la fundación. Sí. Y estos manes, camionetas del año, buenas, con todo lo mejor. O sea, enriqueciéndose a través de la necesidad de los otros cojudos. Porque sí, hay gente que necesita, pero no podemos ser peldaños de otra persona para que nos utilice. Pero mucha gente tiene alma de alfombra. Cuando alguien lo trata bonito, y seamos honestos, a ti te ha pasado, tratas bonito a alguien y esa persona te saca uñas, garras. Pero bien que los pisotean otros. También pasa eso. ¿Ya? Sí. Entonces, ese es un problema psicológico. Tratas de abusar. Y al que te trata mal, psicológico. Tratas de aprovechar. Por eso ahí viene la cuestión de la salud mental. ¿Ya? Es la cuestión de la salud mental. Y es un tema largo, te digo, es un tema que la academia lleva décadas conversando. Actualmente, ahora ya se está considerando la salud mental como algo importante. Sí. ¿Ya? Pero el problema es que han llegado a los extremos, estamos teniendo la famosa generación de cristal. Pero la generación de cristal no vino por evolución espontánea, sino porque hubo padres de algodón. ¿Ya? No, yo ahí discrepo un poco que tenemos que toparlo, porque son distintas las condiciones y también distintas las necesidades. Y obviamente yo aquí conozco madres que han dicho, yo le voy a dar a mi hijo lo que nunca yo he tenido. Ellas no tienen ni para comer, pero le mandan la plata al hijo para irse al cine. Entonces, o sea, aquí ya, bueno, se nos va acabando el tiempo. De hecho, vamos despidiendo, se nos va acabando el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Derechos humanos, recuerda, son tus derechos. Sí, puedes sacar de la madre a alguien, pero ese alguien también te puede demandar, meter preso y sacarte mucho dinero. ¿Ya? Cuando el Estado te ataca, espero que tengas pruebas. Y espero, sinceramente, que ahora que estás defendiendo a la gente que ataca, que defiende tus derechos humanos, nunca los necesites. En otras palabras, piensa a futuro. Sé que es muy duro para ti, con tus 2 neuronas, estás así, una para caminar y otra para ir reggaetón, pero piénsalo. Paz. Hijo de perra, no. Ok, buenas noches. Ok, muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana y vamos aquí a seguir tratando estos temas interesantes que ustedes y la ciudadanía deben saberlo. Estamos para informar, educarnos y más que todo aprender. No permitas que te utilicen, no permitas que te sigan aprovechándose de tu inocencia o a veces de tu falta de educación. Son las cosas que las logramos con autoeducación y esto lo hacemos aquí, juntos y en equipo. Nos vemos la próxima semana. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos.
salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y locura fulminante.